Buenas, la clase de hoy de psicología informática. Bien, el contenido anterior estuve viendo que muy pocos han hecho todavía la tarea. Y bueno, un poco preocupante. Voy a mostrar en el dispositivo, a ver un poquitito. Ya. En el dispositivo, ver un poquitito qué se puede hacer. Y bueno, aquí tenemos el archivo de práctica. Lo descargo. Con esto lo descargo. Puedo hacerlo ahí también, no, sin ningún problema. Y me envían el enlace. Bueno, ahí va a descargar. En Excel móvil. De igual forma se puede hacer. Aquí tenemos este archivo. Y tenemos aquí el otro. O sea, estas son las hojas. A uno le llaman noveno grado porque es noveno grado. Y al otro de la facultad, ¿verdad? Bueno, tenemos en una columna tenemos los puntajes de, mejor, la nota, las notas de la primera parcial, la segunda parcial, se halla el promedio. Entonces lo que interesa es el promedio más la nota del trabajo práctico para hallar el peso. Voy a hacer así rápidamente la fórmula para el peso. Entramos en la celda correspondiente, ¿verdad? Y aquí abajito tenemos para abrir una barra de menús y tenemos inicio de igual forma, insertar todo, fórmulas. Pero nosotros en este caso vamos a hacerlo directamente aquí en esa celda. Nos dirigimos arriba donde se le agregan las fórmulas y directamente le ponemos el signo es igual. Siempre hacíamos con signo es igual. Esa es la forma de hacerse, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos signo es igual. Ya podemos proceder a agregar la fórmula. Y ponemos primeramente del promedio y después el trabajo práctico. La nota del promedio tiene un peso de 20% y también del trabajo práctico. Entonces le ponemos E2 por, el signo por es un asterisco, por 20%. 20%, así, más la celda en cuestión, que es del trabajo práctico, por 20%. Y le damos Enter. Está, 2. Pero, ¿qué pasa con este 2? Este 2 no es el puntaje real que queremos lograr. Entonces hay que buscarle con coma para que nos dé exacto. ¿Y cómo se le agrega eso? Ahora sí nos vamos a, estamos en fórmula. Inicio y donde dice formato de número, ahí tenemos formato, aquí vemos para agregarle justamente las comas. En este caso, con una coma ya nos es suficiente, o mejor dicho, con un espacio de la coma. Y tenemos 1,8. Ese es el peso, el peso. Ahora, esta misma fórmula tenemos que agregarle a todas las celdas de esa columna. Todas las celdas de esa columna para que interactúen y se relacionen. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Directamente hacemos clic sobre esa celda, nos aparecen las opciones de comentario, borrar, relleno y relleno. Para que esto se pueda desplazar después
de esa forma. Y así vamos haciendo los demás ejercicios. ¿Ven? ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque también se puede realizar las actividades desde el móvil, desde el celular, y se envía como otro trabajo sin ningún problema. Hay dos compañeros que ya enviaron. Uno hizo las dos actividades, una compañera hizo las dos actividades y uno una sola actividad. Justamente yo decía, es opcional, con hacer una actividad ya es suficiente. Bien. Después muestro también cómo se hace la actividad de hoy en esa misma aplicación de teléfono. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos allá. Planilla electrónica, la tercera parte. Ahora nos corresponde a gráficos. Aquí tenemos el material de práctica, material de lectura, para leer un poquitito sobre los gráficos. A quien le gusta leer, trae un enlace y ahí está la página en cuestión. Bien. Después tenemos la tarea. Y la tarea va a consistir justamente en enviar otra vez el archivo de práctica ya hechas las actividades. Sí. Entonces, aquí podemos descargar, podemos hacerlo en el celular, podemos hacerlo en una computadora. Lo recomendable es en una computadora. Incluso podemos hacer en Drive. En Drive te da la posibilidad de hacerlo ahí también. Después probamos eso en un ratito. Ahora descargamos el material. Descargamos. Bueno. Y abrimos con el programa Excel. Obviamente. Ahí tenemos varias pestañas. Otra vez tenemos varias pestañas que nos van indicando las hojas y las actividades. Aquí un gráfico circular. Por cierto, habilito edición. Gráfico circular. Bien, yo puedo meter todos los datos de una vez o seleccionar todos los datos de una vez y elegir el gráfico, o también lo puedo hacer con los datos que me interesan. En este caso, esos datos ya son suficientes. Bien, incluso puedo primero elegir el gráfico y seleccionar las celdas en cuestión. Bueno, voy a hacerlo de forma más automática en este caso. Esos son los datos que me interesan. Y después entro en insertar gráfico. Y otra vez aquí para seleccionar los tipos de gráficos, todos los gráficos. Ya que aquí trae luego el gráfico circular. Debe ser circular porque el circular me da el porcentaje. Estamos hablando de porcentaje, del total del 100%. Entonces ya directamente me da de esta forma. Esto yo lo puedo completar con los datos que trae también, sin ningún problema. Voy a tener las vistas y voy a agregar los datos si quiero agregar los datos, si me interesan los datos. ¿Dónde quiero? Interno, externo. Bien, eso ya depende de cada uno. El tema en cuestión son los niveles de afiliación partidaria en Paraguay. ANR, la mayoritaria, PLRA, otros partidos y no afiliados. Esto es en porcentaje. Y aquí tenemos las cifras reales. Ya. Perfecto. Puedo modificar unas cuantas cuestiones aquí. Por ejemplo, el título. Puedo ponerle aquí justamente niveles de afiliación partidaria. Niveles de afiliación partidaria. Bueno, ahí un pequeño error. Perfecto. En esto consiste la tarea. En elegir el gráfico y hacer un gráfico de estos datos que tenemos aquí en esta tabla. Podemos ponerle muchas otras cosas más. Podemos elegir el tipo de gráfico. Aquí, por ejemplo, yo elegí uno 3D, en 3 dimensiones. Podemos elegir otros, por ejemplo, de esta forma, incluso con el porcentaje dado también. ¿Por qué no? Vamos a buscar el más adecuado. Ya. Perfecto.
Podemos cambiar los colores, la combinación. Siguiente tarea, gráfico de barras. Barras. Entonces seleccionamos los datos y vamos a elegir insertar. Directamente podemos elegir lo de barras, ¿no? Barras. Y incluso podemos elegir ya el tipo de barras. Pueden ser verticales u horizontales. Vamos a ver un poquitito horizontal, ¿sí? Sí, perfecto. Aquí están las cantidades, como son muchos los números, entonces es como que no coinciden mucho. Podemos ponerle los ejes y países. Título del eje, o sea, estos que están aquí. País, perfecto. Podemos poner aquí el título de este eje, que serían los datos, las cifras totales de la población, y el título del gráfico, como el anterior. Sí. El título del gráfico sería Población de América. Población de América. Y hacer esto ya eligiendo. Aquí pues vamos a ver los colores. Modo oscuro. Y aquí podemos manipular los datos en sí. Aquí tenemos donde dice serie y aquí las categorías, otra vez que viene, en este caso vienen a ser los países. Bien, aquí, ¿qué hice? Bueno, aquí, miren, en este filtro, yo lo único que hice fue seleccionar los datos y aquí tenemos una sola serie. En este caso la serie son los países. De hecho, que los países con su población. Y esto se puede editar, por supuesto. Podemos ponerle nombre a esa serie, países. Países. Y podemos ver otra vez la ubicación. No, en este caso esa serie son los números. Ya, perfecto. Población. Población. Ya. Y podemos agregar, podemos quitar, incluso podemos aquí suprimir algunos. No queremos que aparezcan un dato, una serie de datos, bueno, lo hacemos. Ahí desapareció Colombia. ¿Ven? Podemos volver a agregar sin ningún problema. Colombia. Está. Bien. Segunda tarea. Tercera tarea. Combinado. Aquí vamos a conocer un poquitito más sobre las series. Tenemos dos datos. Dice inflación en Paraguay. La inflación en Paraguay en el 2019 por meses. La inflación en Paraguay también, por supuesto, por meses. Estos dos datos yo los inventé, porque aún no se tienen esos datos. Los demás sí son ciertos, datos ciertos. Bien, entonces seleccionamos directamente de esta forma, o mejor, como va a ser combinado, es mejor poner los datos por partes. Por un año, por un lado, un año que va a ser una serie de datos y otra serie de datos 2020. Entonces elegimos insertar, elegimos el tipo de gráfico combinado, y es que no me conviene tanto el que sea combinado, porque a pesar de que puse aquí combinado, porque quiero que ambos aparezcan como barras. De igual forma se combinan, no los tipos de gráficos, pero sí los datos. Entonces ponemos de esta forma. Aquí no me dice mucho, ¿verdad? Solamente he seleccionado 2020. Entonces vamos a ver aquí en filtro, seleccionar los datos y vemos que la serie 1 no nos dice mucho. No nos dice mucho. Primeramente vamos a modificar. La serie 1 es 2020, pero prefiero que sea 2019. Y los datos nomás les voy a cambiar. ¿Está? 2019. Perfecto. Ahora voy a agregar otra serie. Y el nombre de la serie va a ser 2020. Y los datos serán estos. Perdón.
Solamente los datos. Creo que me equivoqué con el anterior. Modificamos sin ningún problema. 2020, modificar. Sí, desde aquí, solamente los datos. Sí, un pequeño error, voy a corregir ahora. Sí, tengo los datos, perfecto, pero ¿qué pasa? No están los meses. Entonces voy a agregar los meses. Modificar, serie 1. Modificar. Dije que esto sería 2019. Y aquí ya agrego de esta forma, con los meses. ¿Está? La referencia no es válida, los títulos y valores, bueno, no importa, no importa, no importa. Realmente quiero que me aparezca. Vamos a volver y eliminaremos ese gráfico. Voy a seleccionar con los meses de esta forma. Voy a agregar e insertar. Hay muchas formas de agregar datos. Aquí tenemos los meses. 2019, perfecto. Una serie. Ahora lo que vamos a hacer es directamente agregar otra serie que será 2020. Agregar. 2020. Los datos serán estos. Y tenemos de esa forma. Vemos que aquí los colores nos dicen que son de un año u otro. Pero para agregar justamente ambas series vamos a ponerlo de esa forma. Serie 1, 2019. Y serie 2 ya tenemos. Ahí está. Aplicar. Perfecto. No nos está apareciendo los datos en sí. Vamos a ver cómo podemos agregar justamente esos datos. Cambiando de tipo de gráfico, que nos aparezca la serie. No nos aparece la serie. Entonces soluciona fácilmente. Pero no ahí, ¿verdad? Momentito. Mover gráfico, cambiar, diseñar, gráfico, agregar. Elemento al gráfico. Sí, aquí tenemos los ejes, las barras, las etiquetas, tipo de gráfico, título del gráfico, ¿sí? Para modificar. A ver, leyendas. Etiqueta de datos. Podemos ponerlo, ¿sí?, en el centro o ninguno. Título del gráfico, ejes. ¿Sí? Por ejemplo, ahí aparecen los años. Debe tener otra forma de poner esas leyendas. Izquierda, derecha, izquierda, arriba, inferior, fuera de él, por ejemplo. Ahí arriba. Bueno, es cuestión de buscarle el lado. A ver también los tipos de gráfico. Ahora sí ya podemos cambiar un poquitito. Títulos del eje, etiquetas de datos, leyenda, tendencia, bueno, está bien.
con los tipos de gráfico. Un poquito combinando los colores y los tipos aquí. Ahí está. Creo que es bastante visible. Sí, perfecto. Bueno, el título no le pusimos. Sería Inflación en Paraguay. Inflación en Paraguay. Interanual, pero en realidad hay 2 años nomás. Y no se hace tanto esa comparación. Bien, la última actividad, para que no se extienda tanto nuestro video, seleccionamos todo así, es radial. Eso se utiliza mucho en psicología. Bien, vamos a insertar, buscamos los gráficos, porque aquí no nos muestra, entonces buscamos todos los gráficos y vemos el radial. Perfecto. Dice los alumnos, en este caso, ¿verdad? El perfil del alumno de la Facultad de Filosofía, filial KQP, carrera Psicología. Bueno, trae el título, ¿verdad? Entonces puede poner como título. Como seleccioné todo, entonces me puso como un pseudo título ahí. Ya. Se puede corregir y poner en el título, sin ningún problema. A ver, otra cuestión aquí. Sí. Dice concentración 8. Bastante alto, distracción, no tanta distracción. Aquí yo le puse, a ver, 5. En el 5 está la distracción. La asistencia, también vemos aquí. La promoción también en 8, casi todos pasan. En 7, no casi 8. Y bueno, es una visión general del gráfico. Seguramente esto aprenderán mejor con estadística para la aplicación de estos tipos de gráficos. Bien, pero por lo menos tenemos una base de los tipos más sencillos de gráficos. Ok, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, bueno, estamos para eso. Ok, ahora volvemos a la página en cuestión. Ahí está. Y muestro cómo se hace en un celular. Bueno, así, por lo menos un gráfico. La clase de hoy, gráficos, con Chrome. Esto se puede hacer aquí mismo incluso. Aquí ya tenemos, este es en Drive. En Drive. Descargamos y lo hacemos en Excel, pero también podemos hacer en Drive después. Por último, muestro eso. Descargo el archivo. Descargar. Abrir. Ya me da a elegir el tipo de aplicación. Excel, por supuesto. Y tenemos de esta forma. Aquí ya estamos viendo las pestañas respectivas. Circular. Primeramente circular. Bueno, vamos a seleccionar justamente las celdas en cuestión. Hasta aquí seleccionábamos. Y entramos aquí para abrir el menú. Está inicio, era en insertar. Insertar. ¿Y qué vamos a insertar? Gráfico. Ahí abajito, gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Circular. Incluso es más sencillo traerlo. ¿Ven? Tipo de gráfico circular. Vamos a hacerlo en 3D. Y ya tenemos prácticamente ahí la actividad. Ahora lo que vamos a hacer es, podemos agregarle elementos. Ahí dice, elementos. Y título del gráfico, etiquetas del gráfico, leyenda. Las etiquetas, a ver aquí, ¿dónde queremos las etiquetas? En el centro, externo, centro.
en el extremo inferior. Externo debe estar por aquí. A ver. Bueno. Dejamos por ahí. Ajuste perfecto, dice. Bueno. Después tenemos la leyenda. En este caso es una sola, ¿verdad? Se refiere a los partidos políticos. A ver un poquitito. Elementos. Donde ninguna derecha, bueno, vamos a ponerlo a la derecha. Ahí está. Los partidos políticos. Y tenemos aquí ya directamente nuestro primer gráfico. Solamente este muestro. ¿Por qué muestro? Para demostrar que en el celular se puede hacer sin ningún problema. Bueno. Y por último, yo decía que iba a mostrar en Drive. ¿Cómo se puede hacer en Drive? Ya, por aquí nomás. Si aquí no me muestra directamente, bueno, aquí está abrir con hoja de cálculo de Google. Como no es Excel, por eso es que no recomiendo tanto hacer en esto. Pero de igual forma uno aprende. ¿Por qué? Porque también esto sirve para el mismo objetivo. Voy a seleccionar las celdas en cuestión y me voy a insertar gráfico. Él va a elegir un tipo de gráfico, seguramente, ¿verdad? Después vamos a modificar, este es gráfico de barras, no nos sirve tanto para esta cuestión porque hablamos de porcentaje. Cuando hablamos de porcentaje hablamos de circular, entonces vamos a entrar editar gráfico y ya me sale aquí estas herramientas y aquí tenemos el circular, incluso tiene el circular 3D. Ven, más sencillito incluso muestra y ya me muestra directamente con el porcentaje que por defecto Excel no me traía. Bien, le podemos agregar títulos sin ningún problema. Esto es son los menús muy interesantes. A ver, por aquí un momentito, personalizar, estilo de gráfico, circular, títulos de gráfico, ejes, título del gráfico. Aquí le ponemos el título, partidos, sería niveles de afiliación partidaria. Está. Niveles. Ahí está. Queremos con negrita. Queremos también centrado. Está. ¿Queremos agregar algo más? Sin ningún problema. Ok, la idea está. Esto, ¿cómo se me envía esto? Y bueno, vamos a buscar el enlace. Compartir. Y yo ya compartí con ustedes. Voy a tener que borrar todo lo que hice ahí porque esto va a irse de esa forma. Entonces, le ponemos, aquí va a aparecer, cualquier usuario no le va a aparecer así de primera. Les va a aparecer restringido. Y ustedes lo que tienen que hacer es hacer que cualquier persona con ese enlace pueda abrir esta cuestión. Y copio el enlace. O sea, ustedes copian el enlace y me envían donde dice tarea sin ningún problema. Entonces va a aceptar ese enlace y yo voy a poder revisar el trabajo de ustedes. Bien. Lo que voy a hacer ahora es borrar nuevamente esto porque en la tarea justamente yo estoy tocando el archivo de prueba. No quiero que tenga nada para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema. Bien, creo que hasta aquí llegamos bien. Voy a pausar entonces voy a detener la grabación. Y cualquier duda